Desde bien temprano, puntualito, está nuestro invitado aquí con nosotros. Allí lo pueden ver, un gran amigo y hermano. Nos conocimos en el Congreso de GYC Brasil, Leonardo Casaoca. Él es el director del proyecto de misiones, es abogado, es miembro de ForLir, Go, que es un fórum de libertad religiosa, y también miembro de ANAJURE, que es una asociación nacional de juristas evangélicos aquí en Brasil. Él va a tener el privilegio, y nosotros vamos a tener el privilegio de parte de Dios de poder escucharlo. Mi amigo, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, aquí todos estamos emocionados y listos para escuchar el mensaje de Dios que ha preparado a través de ti. Bienvenido, amigo. Boa noite a todos. Buenas noites. É uma alegria estar com vocês e oro para que seja uma bênção. Es una alegría estar con ustedes y oro para que sea una gran bendición. Eu preciso fazer a transmissão aqui. Creo que tienes permiso, amigo. Tú tienes permiso para ingresar. Tá. Você tem permiso para ingressar aí na... Ótimo. Aí. Isso. Deus. Vamos orar, então, para começar? Pode ser? Oye, vamos a hacer una oración entonces para comenzar. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Señor nuestro Dios y Padre, muchas gracias por esta oportunidad. Te louvamos porque o Senhor nos reuniu aqui nesta noite para estudarmos sobre este assunto tão importante. Te adoramos, Señor, porque nos permitiste reunirnos aquí en esta noche para estudiar este asunto tan importante. Que o Senhor nos abençoe e nos direcione com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que el Señor nos direccione y nos bendiga con su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amém. Já fui apresentado. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre pontos da liberdade religiosa. Bueno, ya fui presentado, así que en este momento quiero conversar con ustedes sobre algunos puntos de la libertad religiosa. Por que esse tema é tão importante e tão relevante nos nossos dias atuais? ¿Por qué este tema es tan importante y tan relevante en los días actuales, en nuestros días actuales? Quando nós vamos à Bíblia e nós estudamos sobre o tema da liberdade de consciência, o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema? Cuando vamos a la Biblia y vemos lo que la Biblia dice sobre libertad de conciencia, ¿qué es lo que ella quiere decir sobre ese tema? Existem dois textos que eu gosto muito quando eu falo sobre esse assunto. Existen dos textos que me gustan mucho cuando hablo sobre este asunto. O primeiro texto está em Romanos 13, do 1 ao 7. El primer texto está en Romanos 13, del 1 al 7. Lá diz assim que nós temos que respeitar as autoridades civis, porque elas foram instituídas por Deus. Allí dice que nosotros debemos respetar las autoridades civiles porque ellas fueron instituidas por Dios. Então você pode pensar assim, mas mesmo quando essa autoridade civil for injusta, Y usted puede pensar así, ¿será que podemos respetarla cuando esa autoridad civil sea injusta? quando for perversa, arbitrária, Cuando fuera perversa y arbitraria. a palavra de Deus está nos dizendo para respeitarmos as autoridades. La palabra de Dios nos está diciendo que debemos respetar las autoridades. E termos uma melhor relação possível com elas. Y tener una relación, o una mejor relación posible con ellas.
Mas eu também gosto muito de Mateus 22, do 15 ao 22. Más también gusto, o me gusta el texto de Mateo 22, 15 al 22. Aqui fala sobre o princípio da separação entre igreja e Estado. Aquí habla sobre el principio de la separación entre la iglesia y el Estado. Existe um campo de atuação que pertence à igreja e existe um campo de atuação que pertence ao Estado. Existe un campo de acción que pertenece a la iglesia y un campo de acción que pertenece al Estado. Jesus é questionado se deveria pagar os impostos a César. E ele então diz: precisamos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Jesús fue cuestionado cuando tuvo que pagar impuestos al César y él estableció claramente, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Então, por esse princípio, nós vemos que existe uma área da nossa vida que sim pertence a uma relação com o Estado e existe uma área da nossa vida em que a relação é com Deus. Por este texto vemos que en la Biblia dice que existe una área de nuestra vida que tiene una relación con Dios y una área de la vida que tiene relación con el Estado. Então, sempre quando nós vamos debater sobre questões de consciência, nós nos deparamos com duas possíveis reações. Entonces, cuando nosotros nos encontramos hablando sobre cuestiones de conciencia, nos deparamos o nos encontramos con dos posibles reacciones. Sermos corajosos Ser valientes ou ficarmos em silêncio. o quedarnos en silencio. É mais fácil para a nossa natureza humana, em muitas ocasiões, ficarmos em silêncio. Es más fácil para nuestra naturaleza humana en muchas ocasiones quedarnos en silencio. Mas Deus nos chama para a coragem. Mas Dios nos llama a ser valientes. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá na Babilônia e a estátua foi construída, eles tiveram que ser corajosos. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban allá en Babilonia, cuando la estatua fue construida, ellos tuvieron que ser valientes. Então nós vamos partir dessas premissas, a necessidade da coragem nas relações de consciência. Entonces vamos a partir de esa premisa que necesitamos coraje o valentía en cuestiones de conciencia. Um aspecto importante no nosso tempo, eu não sei se na Venezuela se fala muito sobre esse assunto, mas no Brasil se fala muito, que são as narrativas. Un aspecto importante de nuestro tiempo, no sé si en Venezuela se habla un poco sobre eso, pero en Brasil se habla mucho sobre las narrativas. O que são as narrativas? ¿Qué son las narrativas? São construções de ideias acerca de um assunto. Son construcciones de ideas acerca de un asunto. Foi construída uma narrativa na Alemanha no tempo do nazismo contra os judeus. Fue construida una narrativa en Alemania contra los judíos. Tudo o que acontecia de ruim na sociedade alemã era dito que era por causa dos judeus. Todo lo que acontecía en Alemania de manera negativa o de manera mala, decían que era por causa de los judíos. Se a Alemanha passasse por uma catástrofe, culpa dos judeus. Si Alemania pasaba por una catástrofe, era culpa de los judíos. Se tinha crise econômica, culpa dos judeus. Si había crisis económica, culpa de los judíos. Então foi construída essa narrativa sobre eles. Entonces fue construida esa narrativa sobre ellos. E veja, um texto de Rafael Lemkin diz assim: o genocídio cultural precede o genocídio físico. Y miren, un texto de Rafael Lemkin dice así: el genocidio cultural precede al genocidio físico. O genocídio cultural é destruir
a imagem desse grupo social para conseguir depois destruir fisicamente esse grupo. El genocidio cultural consiste en destruir la imagen de ese grupo, que luego va a seguir con la destrucción física de ese grupo. E dessa forma, foi construída a narrativa da eugenia e desumanização judaica. De esa manera fue construida la narrativa de la eugenia y deshumanización judaica. Por intermédio dos meios de comunicação, cinema, rádio, jornais, cartazes de exposição, livros de educação, construiu sobre os judeus a ideia de que eles eram os inimigos da nação alemã. Por intermedio de los medios de comunicación, cine, radio, periódicos, afiches y exposición, libros de educación construyeron a los judíos como unos enemigos de la nación. Outra narrativa mais recente foi a narrativa da pandemia em 2020. Otra narrativa más reciente fue la narrativa de la pandemia en el año 2020. Não estou aqui questionando a realidade da pandemia, No estoy cuestionando la realidad de la pandemia, mas alguns aspectos políticos e sociais nos quais a pandemia gerou sobre esta narrativa social. más sí algunos aspectos políticos y sociales que esta pandemia generó en el contexto social. Algumas restrições foram muito marcantes Algunas por meio da restricciones fueron muy pandemia. marcadas por medio de la pandemia. As liberdades civis das pessoas foram restringidas. As pessoas não podiam ir e vir como queriam. Las libertades civiles de las personas fueron restringidas. Las personas no podían ir y venir como ellos querían. E as liberdades religiosas também foram restritas porque as pessoas não podiam se aglomerar para adorar a Deus. Y las libertades religiosas también fueron restringidas porque las personas no podían reunirse para adorar a Dios. Aqui no Brasil, em um determinado estado, as pessoas podiam reunir-se apenas nos domingos. Aquí en Brasil, en un determinado estado, apenas las personas podían reunirse solamente los domingos. Como se o vírus não agisse nos outros dias, né? Como si otros no adoraran en los otros días. Então, deixe-me pontuar um aspecto da pandemia. Eu não estou aqui contestando as mortes, os acontecimentos trágicos da pandemia. Déjeme contestar un punto sobre la pandemia. Yo aquí no estoy cuestionando sobre las muertes y los asuntos trágicos que ocurrieron allí. Mas alguns aspectos de decisões Pero sí algunos aspectos de decisiones que restringiram essas duas liberdades. que restringieron estas dos libertades, la civil y la religiosa. Porque Apocalipse 13 nos diz que essas duas liberdades serão retiradas do povo de Deus. Porque Apocalipsis 13 nos dice que estas dos libertades serán retiradas del pueblo de Dios. A liberdade civil de comprar e vender La libertad civil de comprar y vender e a liberdade religiosa de adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. y la libertad religiosa de adorar a Dios según los dictados de nuestra conciencia. O espírito de profecia nos diz: El espíritu de profecía nos dice: nós, como um povo, não temos cumprido a obra que Deus nos confiou. nosotros como pueblo no hemos cumplido la obra que Dios nos confió. Não estamos preparados para o desfecho a qual nos levará a imposição da lei dominical. No estamos preparados para el desenlace que nos llevará a la imposición de la ley dominical. É nosso dever, ao vermos os sinais do perigo que se aproxima, Es nuestro deber, al ver las señales del peligro que se aproximan, despertar-nos para a ação. despertarnos para la acción. Que ninguém se assente em calma expectativa do mal,
que ninguno se quede o se asiente en calma expectativa del mal, confortando-se com a crença de que esta obra terá de prosseguir, confortándose con la creencia de que esta obra tiene que proseguir, porque a profecia o predisse que o Senhor guardará o seu povo. porque la profecía lo predijo y que el Señor guardará a su pueblo. Então, nós precisamos entender que exige-se de nós conhecer a profecia Entonces, nosotros necesitamos entender que se exige de nosotros conocer la profecía e nos preparar para ela. y prepararnos para ella. Então, é diferente estar avisado de estar preparado. Entonces, es diferente estar avisados que estar preparados. E esse preparo tem que ver com algumas ações. Y esta preparación tiene que ver con algunas acciones. Nós não podemos nos sentar na passividade. No nos podemos sentar en la pasividad. Precisamos agir. Necesitamos actuar. E o que é agir? ¿Y qué es actuar? Que tipo de ações o povo de Deus deve ter? ¿Qué tipo de acciones el pueblo de Dios necesita tener? Nós, como jovens, eu sou advogado há poucos anos e eu entendo a necessidade de atuar. Nosotros como jóvenes, yo soy abogado apenas hace unos pocos años, pero comprendo que tenemos la necesidad de actuar. Atuar em defesa do princípio da liberdade religiosa. Actuar en defensa del principio de la libertad religiosa. Porque é o princípio mais básico que Deus Porque nos es el concedeu. principio más básico que Dios nos dio. O texto continua dizendo: El texto continúa diciendo, não estamos cumprindo a vontade de Deus no estamos cumpliendo la voluntad de Dios se nos deixarmos ficar em inquietude si dejamos quedarnos, o si permitimos quedarnos en quietud, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. haciendo absolutamente nada para preservar la libertad de conciencia. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu, Ferviente y eficaz oración debe ascender al cielo, para que essa calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. para que esa calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que por tanto tiempo hemos negligenciado. Haja as mais fervorosas orações, Hayan las más fervorosas oraciones, e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações. y entonces trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Então, duas coisas que nós devemos fazer: orar e trabalhar. Entonces, dos cosas que necesitamos hacer: orar y trabajar. Agora eu gostaria de trazer para vocês um aspecto histórico do processo da criação das leis dominicais. Ahora me gustaría traer para ustedes el aspecto histórico del proceso de la creación de la ley dominical. Lá no Império Romano, quando no início da corrupção da igreja, Allá en el Imperio Romano, cuando en el inicio de la corrupción de la iglesia, houve uma mistura da igreja com o Estado. hubo una mezcla entre la iglesia y el Estado. Houve uma união e dessa união resultou a criação de uma lei dominical. Hubo una unión y de esa unión resultó la creación de la ley dominical. Toda vez que o Estado e a igreja se unem, leis são criadas para perseguir o povo de Deus. Cada vez que la iglesia y el Estado se unen, el resultado es crear leyes para perseguir al pueblo de Dios. O livro do Apocalipse nos diz que isso se chama prostituição. El libro de Apocalipsis nos dice que esto se llama prostitución. Quando o Estado e a igreja se unem. Cuando el Estado y la iglesia se unen. Então nós vamos entender depois, lá na frente, já em 1700,
e pouco quando os Estados Unidos são independentes, Después más adelante vamos a entender cómo ya al frente, en 1700 y poco, Estados Unidos ya se desarrolla como una nación independiente. 1776. 1776. Nesse período, está surgindo uma nação que biblicamente ocuparia o lugar da besta da terra, ela seria a besta da terra. En este periodo se está surgiendo una nación que bíblicamente ocuparía el lugar de la bestia que sube de la tierra, Os Estados Unidos da América. los Estados Unidos de América. Em 1787, os delegados assinam a Constituição dos Estados Unidos, que até hoje permanece a mesma. En 1787 los delegados firman la Constitución de los Estados Unidos de América, que hasta hoy permanece igual, Só com algumas emendas. solo con algunas enmiendas. Em 1789 foi feita a Carta de Direitos. En 1789 fue creada la Carta de Derechos. Em 1828, 1829, foi a primeira tentativa de fazer o trabalho dominical uma ofensa digna de forte penalidade nos Estados Unidos. En 1828 y 1829 fue el primer intento de hacer que el trabajo dominical fuera una ofensa digna de una penalidad fuerte. Em 1829, o Senado Federal dos Estados Unidos foi contra essa lei. En 1829, el Senado de los Estados Unidos otorgó la decisión en contra de esa ley. Dessa forma, em 1863, foi feita uma reunião em Cheyenne, em Ohio, da qual se forma uma associação chamada Associação da Reforma Nacional. De esa forma, en 1863, se realiza una reunión en Xenia, Ohio, de la cual se formó la Asociación de Reforma Nacional, o ARN. Essa associação tinha o objetivo de tornar a nação dos Estados Unidos um Estado teocrático. Esa asociación tenía como objetivo volver a la nación de Estados Unidos un Estado teocrático. E em 1874, o Congresso americano rejeita a petição desta associação que buscava quebrar a separação da Igreja e do Estado. Y en 1874 el Congreso americano rechaza la petición de la ARN de una quiebra de la separación de la Iglesia y el Estado. E em 1879, a Associação de Reforma Nacional, que sofreu derrota no nível nacional, agora se volta para lutar pelo nível estadual e ali obteve muito mais sucesso. Entonces, en 1879, la Asociación de Reforma Nacional, después de haber sufrido una derrota a nivel nacional, ingresa o se vuelve para un nivel estatal donde tiene más éxito. Nesse período, Deus levanta dois homens para lutarem pela liberdade religiosa. En ese periodo, Dios levanta dos hombres para que lucharan a favor de la libertad religiosa, Jones e Wagner. Jones y Wagner. Eles criam então uma revista chamada American Sentinel, Ellos crean entonces una revista llamada American Sentinel, que começa a despertar a igreja e o povo do mundo para o tema da liberdade religiosa. y comienza a despertar a la iglesia y al mundo para el tema de la libertad religiosa, Para os perigos da união entre igreja e o Estado. para los peligros entre la unión de la iglesia y el Estado. Nesse tempo, em 1887, foi criada uma união de temperança cristã da mulher, que se une à Associação de Reforma Nacional com o objetivo de tornar a América cristã.
En 1887 se crea una Unión de Temperancia Cristiana de la Mujer que se une a la Asociación de Reforma Nacional en su campaña para cristianizar a América. E ali, naquele mesmo ano, foi criada a União Americana do Sábado, não para guardar o sábado, mas para guarda dominical. Y allí en ese mismo año se crea o se forma la Unión Americana del Sábado, pero no para guardar el sábado, sino para guardar el domingo o en favor de las leyes dominicales. E nesse tempo, havia uma grande luta entre os liberais e os conservadores. En ese tiempo había una gran lucha entre los liberales y los conservadores. Se nós olhamos para o cenário político atual, nós percebemos o mesmo cenário, muito semelhante ao que estava ali em 1888. Si nosotros miramos los escenarios actuales, vemos que están las mismas condiciones que estuvieron en el pasado en 1888. Hoje nós estamos com um mundo polarizado, Hoy nosotros estamos con un mundo polarizado, onde se fala muito sobre direita e esquerda, donde se habla mucho sobre derecha e izquierda, liberais e conservadores, liberales y conservadores, uns contra os outros. unos contra los otros. A oposição à emenda religiosa manifestada em muitas partes do país, La oposición a la enmienda religiosa manifestada en muchas partes del país, especialmente pelo elemento liberal e infiel, especialmente por el elemento liberal o infiel, é considerada por muitos como uma barreira intransponível ao seu sucesso. amigos, si usted quiser puede continuar toda la lectura y después Depois você lê. Sí, completo en español. Mas se não nos enganamos, este é o próprio estímulo que incitará seus defensores a tais esforços, que ela será em última análise assegurada. Dice el texto completo, la oposición a la enmienda religiosa manifestada en muchas partes del país, especialmente por el elemento liberal o infiel, es considerada por muchos como una barrera intransferible a su éxito. Pero si no nos engañamos, este es el propio estímulo que incitará a sus defensores a tales esfuerzos y ella será, en último análisis, asegurada. Então é muito importante nós analisarmos que o elemento liberal é como se fosse uma mola propulsora para que o elemento conservador venha com as suas ideias. Entonces, si nosotros consideramos esto, vemos que el elemento liberal es como algo que impulsa al movimiento conservador para ejecutar los planes que ellos tienen. Quando nós olhamos para o cenário social, ético, moral atual, nós percebemos os mesmos elementos. Cuando miramos para el escenario moral actual, ético y social, nosotros percibimos los mismos elementos. Houve um declínio moral muito grande mundialmente. Hubo un declive moral muy grande mundialmente. A agenda progressista conseguiu progressista, realizar uma grande destruição moral. La agenda progresista consiguió desarrollar una gran destrucción moral. Os princípios familiares, os princípios da família, os princípios do que é correto se tornaram muito relativizados com o elemento liberal. Principios familiares, los principios de la familia, todos estos elementos se tornaron muy relativos con este elemento liberal. Dessa forma, se torna muito necessário que venha uma força contrária para restaurar a moral. De esa forma, vemos que es necesaria un elemento contrario para restaurar la moral. E o texto diz: pois a oposição assume uma atitude tão agressiva que não resta terreno neutro. Um conflito irreprimível é precipitado. Deve ser vitória ou derrota de forma mais decisiva para qualquer uma das partes. O governo deve tornar-se novamente totalmente cristão ou, na realidade, totalmente laico. Y el texto continúa diciendo, pues la oposición asume una actitud
tan agresiva que no queda terreno neutro. Un conflicto irreprimible y precipitado debe ser la victoria o la derrota de la forma más decisiva que cualquiera de las partes o de una de las partes. El gobierno debe tornarse o volverse nominalmente y totalmente cristiano o, en la realidad, totalmente laico. Isso Uriah Smith estava escrevendo em 1887. Y eso Uriah Smith estaba escribiendo en 1887. Parece que ele está falando sobre nós hoje. Parece que él está hablando sobre nosotros hoy. E ele ainda diz mais: assim, enquanto o Partido da Reforma Nacional realiza convenções frequentes, os liberais realizam contra-convenções e as forças estão se mobilizando em ambos os lados. Y continúa diciendo, así, mientras el Partido de la Reforma Nacional realiza convenciones frecuentes, los liberales realizan contraconvenciones y las fuerzas se están movilizando en ambos lados. Mas talvez seja bom indagar o que deu ao liberalismo seu recente impulso em direção à secularização do Estado. Não seria o próprio movimento da Reforma Nacional? Não ouvimos nada sobre as demandas do liberalismo, nem sobre o seu trabalho particularmente agressivo, até que os emendadores da RNA e etc. começaram a buscar o auxílio do poder civil em defesa dos costumes e dogmas religiosos. Pero tal vez sea bueno indagar en qué fue lo que dio al liberalismo su reciente impulso en la dirección de la secularización del Estado. ¿No fue o no sería el propio movimiento de reforma nacional? No oímos nada sobre las demandas del liberalismo, ni sobre su trabajo particularmente agresivo, hasta que los enmendadores de la NRA, etcétera, comenzaron a buscar el auxilio del poder civil en defensa de las costumbres y dogmas religiosos. Pode ler esse, amigo. Ok, continúa diciendo, naturalmente, eso lanzó a los liberales en un movimiento defensivo y activo debajo o por debajo de la amenaza de la pérdida de sus derechos civiles. Así, los defensores de las enmiendas perciben que ellos conjuran un demonio y que ahora desean exorcizarlo. Ninguno de los partidos puede evaluar las posiciones que asumió. La crisis ahora es inevitable y los defensores de las enmiendas no ven otra manera de enfrentarla sino llevarla adelante hasta el fin desesperado, un movimiento que la precipitó. Em 1888, a Third Party Prohibition Party, Partido de Proibição dos Estados Unidos, se une ao movimento se pronunciando contra a separação da Igreja e do Estado. En 1888, la Third Party Prohibition, Partido de Prohibición de los Estados Unidos, se une al movimiento pronunciándose contra la separación de la Iglesia y del Estado. E em 1888 foi feito protocolo no Congresso, lá no Senado, pelo senador Blair, projeto de lei número 2983, que era a Lei Dominical Nacional. Y en 1888 el senador Blair introdujo un proyecto de ley número 2983 llamado Ley Dominical Nacional. E entre 1878 e 1900, aproximadamente 250 adventistas foram presos por violação dominical. Y entre 1878 y 1900, aproximadamente 250 adventistas fueron presos por violación dominical. Por causa das leis estaduais. Por causa de las leyes estatales. Porque a lei nacional não foi promulgada. Porque la ley nacional no fue promulgada. E entre 1888 e 1900, houve mais de 28 tentativas de imposição de uma lei dominical nacional. Y entre 1888 y 1900 hubo más de 28 intentos de imposición de ley dominical nacional. Nós precisamos aprender
sobre qual é o equilíbrio. Porque muitas vezes as pessoas falam sobre não seja alarmista. Nosotros necesitamos entender el verdadero equilibrio porque muchas personas dicen, no seas alarmista. Se você falar sobre os eventos finais, você vai alarmar as pessoas. Si usted habla sobre los eventos finales, entonces vas a alarmar a las personas. Mas nós precisamos aprender o verdadeiro equilíbrio. Pero necesitamos nosotros aprender el verdadero equilibrio. Não é ficar em silêncio. No es quedarnos en silencio. Nós temos a profecia. Nosotros tenemos la profecía. Temos o conhecimento profético e temos os fatos diante dos nossos olhos. Tenemos el conocimiento profético y tenemos los hechos delante de nosotros. Pode ler, amigo, esse também. El movimiento de reforma nacional ha sido considerado por algunos como de tan poca importancia que ellos no juzgan necesario darle mucha atención y hasta sí mismos sintieron que hacerlo o que al hacerlo estarían dedicando tiempo a cuestiones distintas del mensaje del tercer ángel. Que el Señor perdone a nuestros hermanos por interpretar así el propio mensaje para este tiempo. A senhora White está dizendo para nós que a mensagem da reforma nacional que buscava quebrar a separação entre igreja e Estado era a mensagem para aquele tempo. La hermana White está diciendo que el mensaje de la reforma nacional que intentaba quebrar la relación entre la iglesia y el Estado era el mensaje para ese tiempo. Será que temos também uma mensagem semelhante para hoje? ¿Será que tenemos un mensaje semejante para hoy? Pode continuar o texto. Si los líderes de nuestras conferencias no aceptan ahora el mensaje enviado por Dios, las iglesias sufrirán grandes pérdidas. Cuando el vigía ve la espada aproximándose, suene la trompeta, las personas a lo largo de la línea enfrentarán o prestarán atención al aviso y todos tendrán la oportunidad de prepararse para el conflicto. Pero con mucha frecuencia, el líder se relaja pareciendo decir, no nos apresuremos de más. Puede haber un error. Debemos tener cuidado para no dar una alarma falsa. La propia excitación e incerteza de parte de él clama paz y seguridad. Así, él prácticamente niega el mensaje enviado por Dios. Nós precisamos ter muito cuidado em ser omissos, para não ser omissos quanto à verdade divina. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado para no ser omisos en cuanto a la verdad divina. Esse projeto de lei 1888, proposto pelo senador Blair, buscava promover o domingo como dia de adoração. Este proyecto de ley, impulsado por el senador Blair en 1888, buscaba imponer el día domingo como una ley dominical. Nesse período, dos 42 estados americanos, 37 já tinham leis dominicais. En ese periodo, de los 42 estados de los Estados Unidos, 37 tenían leyes dominicales. Quando esse projeto foi proposto no Congresso Nacional, no Senado, Cuando este proyecto fue propuesto en el Congreso Nacional, en el Senado, havia uma cláusula de isenção para aqueles que guardassem o sábado. había una cláusula de excepción para aquellos que guardaran el sábado. Então, toda a população no geral deveria guardar o domingo. Entonces, todo el pueblo general debería guardar el domingo E apenas os adventistas ou batistas e judeus deveriam ter o direito de guardar o sábado. excepto o más bien los adventistas, los bautistas y los judíos tenían el derecho solamente de guardar el sábado. Mas Jones, que foi enviado para defender no Congresso Nacional a liberdade religiosa, disse: Mas Jones, que fue enviado al Congreso Nacional para defender la libertad religiosa, dijo: nós também somos contra essa cláusula de isenção, porque nós somos contra a própria lei dominical. nosotros también estamos en contra de esa cláusula de excepción porque también estamos en contra de toda la ley dominical. Jones conhecia a história
lá do século IV, quando Constantino também previu uma cláusula de isenção. Jones conocía la historia allá cuando Constantino en el siglo IV también hizo una cláusula de excepción. Mas logo depois, um tempo depois, essa cláusula de isenção foi derrubada. Mas un tiempo después, esa cláusula de excepción fue derribada. Então você pode entender sobre a história dessa lei dominical em 1888 nesse livro que está na sua tela. Entonces usted puede entender esta cláusula o porque você falou, amigo, esqueci. Desse livro que está na sua tela. Que de ese libro que está ahí en la pantalla, usted puede conocer estos detalles sobre la ley dominical en ese tiempo. Estude esse livro, é muito importante. Estudie ese libro, es importante. Nele vai apresentar os princípios, a visão histórica e o aspecto prático daquela suposta lei dominical. Aquí en este libro usted va a comprender los principios, la visión histórica de esta ley dominical. Depois de Cristo, nós percebemos em Mateus que haveria de ter uma separação entre igreja e Estado. Antes de Cristo, igreja e Estado eram uma coisa só na nação de Israel. Después de Cristo, nosotros vamos a ver una clara presentación sobre la separación de la iglesia y el Estado, pero antes de Cristo había una unión entre la iglesia y el Estado en la nación de Israel. Então nós precisamos entender agora, no nosso tempo final, qual é o panorama que está acontecendo. Entonces nosotros necesitamos entender en este tiempo cuál es el panorama que está sucediendo o que está aconteciendo. No contexto social, o que tem acontecido dentro da Igreja Católica é que, nos últimos 30 anos, houve uma ênfase no seu discurso da Igreja Católica pró-domingo. En el contexto que vivimos actualmente, vemos que en el aspecto religioso, desde la Iglesia Católica ha tomado un énfasis los últimos 30 años en su discurso a favor del domingo. Nós temos visto recentemente o ecumenismo, um movimento interdenominacional. Hemos visto el ecumenismo, un movimiento interdenominacional. Qual é a diferença de ecumenismo e liberdade religiosa? ¿Cuál es la diferencia entre ecumenismo y libertad religiosa? Porque muitas vezes nós vemos encontros por aí de líderes religiosos em que todos estão reunidos pacificamente, e isso muitas vezes pode ser ecumenismo. Porque muchas veces nosotros tenemos encuentros de líderes que se reúnen pacíficamente, pero muchas veces pensamos que puede ser ecumenismo. O ecumenismo é quando uma determinada religião ela se exime de determinado ponto de diferença com a outra religião, para que em pontos em comum elas se unam. O ecumenismo es que una cierta religión se exime de algunos principios de diferencia de las otras religiones para unirse en los puntos comunes. Que é diferente da liberdade religiosa. A liberdade religiosa prevê que nós podemos sim ter os nossos pontos de diferença, podemos falar o que nós acreditamos sem ter que nos eximir das nossas crenças que diferem dos outros. La libertad de conciencia o la libertad religiosa expresa que nosotros sí podemos pensar y hablar sobre nuestros puntos de creencia, pero sin eximirnos de las cosas que nosotros creemos. Nós temos ouvido também e ouvido falar muito sobre defesa climática, casa em comum. Nosotros hemos oído mucho hablar sobre defensa climática. Temas de justiça social. Tema de justicia social. No enfoque também familiar. En un enfoque también familiar. E ouvimos muito falar sobre melhores condições de trabalho. Y oímos mucho el hablar sobre mejores condiciones de trabajo. Não sei aí na Venezuela, mas aqui no Brasil, recentemente tem se falado muito sobre melhores condições para os trabalhadores.
No sé allá en Venezuela, pero aquí en Brasil se ha hablado mucho sobre mejorar las condiciones del trabajo. Agora vamos fazer uma semelhança histórica, uma análise da semelhança histórica do movimento dos Estados Unidos lá de 1888 e o movimento que tem acontecido hoje. Ahora vamos a realizar una semejanza histórica entre el movimiento de los Estados Unidos en aquella época y en lo que está sucediendo actualmente. Em 1860, 70 e 80, houve o grande movimento de reforma nacional dos Estados Unidos, que era um movimento teocrático. E hoje nós temos um movimento atual chamado nacionalismo cristão. En la época o en las décadas de 1860, 1870 y 1880 hubo un movimiento de reforma nacional llamado movimiento teocrático y el movimiento actual se llama nacionalismo cristiano. Vocês já ouviram falar sobre o nacionalismo cristão? ¿Ya Se ustedes oyeron hablar sobre nacionalismo cristiano? De seguro que sí. veja o que é que se propõe o nacionalismo cristão nos Estados Unidos. Miren lo que el nacionalismo cristiano se propone en los Estados Unidos. Uma ordem civil cristã, um Estado cristão, Una orden civil cristiana, un Estado cristiano, a influência do cristianismo sobre as legislações, la influencia del cristianismo sobre las legislaciones, a esfera política e jurídica, la esfera política y jurídica, a recuperação da moralidade cristã, a moralidade religiosa, devido às pautas progressistas. la recuperación de la moralidad cristiana debido a las pautas progresistas. Um dos objetivos do nacionalismo cristão também era desmantelar a agenda woke. Uno de los objetivos del nacionalismo cristiano es desmantelar la agenda woke. Para los que no saben, la agenda woke es este movimiento de la cultura o del movimiento LGTBIQ+, en todo este asunto. Recuperar os Estados Unidos para Deus. Recuperar los Estados Unidos para Dios. E esse movimento, ele é um movimento impositivo. Em um determinado momento, onde estava uma entrevista, Este movimiento es un movimiento impositivo y en un momento donde estaban realizando una entrevista, um dos precursores do movimento disse que poderia sim usar até mesmo a força caso as pessoas não aceitassem as suas imposições. y un líder de este movimiento dijo que hasta podrían usar o imponer la fuerza en caso de que las personas no aceptaran sus imposiciones. Vejam a quantidade de notícias deste movimento desde 2016. Miremos la cantidad de noticias sobre este movimiento desde 2016. Trump veio com esta agenda do movimento nacionalista. Trump vino como parte de esta agenda del movimiento nacionalista, Na busca de conservar, recuperar os princípios morais. en la búsqueda de recuperar los principios morales. E ele sempre se intitula como o escolhido de Deus para esta missão. Y él siempre se adjudica el título como escogido de Dios para esta misión. Porém, muitos dos princípios de Trump não são os princípios da Bíblia, Pero muchos de los principios de Trump no son los principios de la Biblia, mas são os princípios dessa agenda. pero son los principios de esta agenda. Por isso que nós, como cristãos adventistas, precisamos ter em mente algo muito claro. Por eso nosotros como adventistas necesitamos tener en mente algo muy claro. Nós não podemos defender os princípios nem da direita, nem da esquerda. Nosotros no podemos defender los principios ni de la derecha ni de la izquierda. Porque enquanto a esquerda tem princípios que são progressistas, a direita tem princípios que rompem a separação da igreja e do Estado. Porque cuando el grupo de la izquierda rompe principios por su movimiento progresista,
el movimiento de la derecha rompe principios de la libertad o la libertad religiosa entre iglesia y Estado. O vice-presidente dos Estados Unidos disse que é preciso recuperar os Estados Unidos para um reavivamento cristão. El vicepresidente de los Estados Unidos dice que es necesario recuperar a los Estados Unidos por medio de un reavivamiento cristiano. O projeto inicial do governo, a proposta governamental do programa de governo dos Estados Unidos foi estabelecido e chamado como Projeto 2025. El proyecto de los Estados Unidos o el proyecto de este movimiento de reforma fue llamado o titulado Proyecto 2025. Neste projeto foram escritos 320 objetivos. En este proyecto fueron escritos 320 objetivos. Em apenas um ano de governo, no ano passado, já foi alcançado 53%. Y en apenas en un año de gobierno, el año pasado, ya fueron alcanzados 53% de estos objetivos. E um desses objetivos trata do descanso sabático, Y uno de estos objetivos trata sobre el descanso sabático, de que todos devam guardar um dia na semana e esse dia será o domingo. de que todos deberían guardar un día de la semana y este día debe ser el domingo. Mas no mesmo projeto existe uma cláusula de isenção. Y en este mismo proyecto existe una cláusula de excepción Que diz que aqueles que guardam o sábado do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado podem resguardar o seu direito. y en el proyecto dice que aquellos que guardan el sábado desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado quedan exentos, de este objetivo. Veja, a mesma história lá de Constantino, a mesma história de 1888, nós estamos vendo acontecer hoje diante dos nossos olhos. Y miren, la misma historia de allá de Constantino, de 1888, la estamos viendo acontecer delante de nuestros ojos. Nós não estamos falando aqui em teoria de conspiração, em uma possibilidade, nós estamos dizendo fatos. Nosotros aquí no estamos hablando de teorías de conspiración como posibilidades, nosotros aquí estamos presentando hechos. Hoje nós temos um contexto de Suprema Corte dos Estados Unidos muito propício para o andamento da profecia. Hoy nosotros tenemos un contexto de la Suprema Corte de los Estados Unidos que presenta un contexto muy propicio para la evolución o el desarrollo de la profecía. De 1789 até 2018, 81% da Suprema Corte dos Estados Unidos eram protestantes. Desde 1789 hasta 2018, el 81% de la Corte del Congreso eran protestantes. De 2018 para cá, 55% são católicos. Y de 2018 para acá, el 55% son católicos. O que isso significa? ¿Qué es lo que significa esto? Que o pensamento católico tem prevalecido em muitos lugares nos Estados Unidos. Que el pensamiento católico ha prevalecido en muchos lugares de los Estados Unidos. Até mesmo na Suprema Corte da Nação. Hasta de igual manera en la Suprema Corte de la Nación. E o que é dos princípios proféticos que nos dizem do pensamento católico? A imposição dos seus dogmas. ¿Y qué es lo que nos dice el principio profético acerca de esto, del movimiento católico? Que es la imposición de sus dogmas. Por meio do poder civil. Por medio del poder civil. Hoje nós temos Papa
Hoy nosotros americano. tenemos un papa americano. E isso também nos alinha um pouco mais aquilo que pode acontecer em breve. Y eso también nos alinea un poco más en aquello que ha de acontecer en breve. Depois que Charlie Kirk morreu, houve um grande movimento do nacionalismo cristão nos Estados Unidos. Después que Charlie Kirk murió, hubo un movimiento grande de ascensión del nacionalismo cristiano en los Estados Unidos. Aqui no Brasil, Allá en um, Brasil, um ex-ministro da Suprema Corte brasileira analisou o que Trump fez, quando ele fez um escritório da fé na Casa Branca. un ex ministro de la Suprema Corte aquí en Brasil hizo un análisis de lo que Trump hizo al crear Escritório da un fé. escritorio de la fe en la Casa Blanca. Esse escritório da fé é como se fosse um departamento, um ministério dentro do governo americano, privilegiando uma dada corrente religiosa que é a cristã. Este escritorio de la fe es como un departamento, un ministerio dentro de la Casa Blanca que da un privilegio a un cierto tipo de cristianos. Celso de Mello, este ministro brasileiro, diz: Trump contra sua própria Constituição. Celso de Mello, este exministro brasilero, dice Trump está contra su propia constitución. Porque a Constituição americana proíbe privilegiar qualquer religião. Porque la constitución americana prohíbe dar privilegios a cualquier tipo de religión. Porque isso se chama quebrar a parede, o muro de Estado e igreja. Porque esto se llama quebrar la pared o el muro entre la separación de la iglesia y el Estado. E ele disse assim: Y él dijo así: Donald Trump, leia, pode ler, amigo. Donald Trump demostró grave ignorancia en cuanto a una advertencia hecha hace 223 años por Thomas Jefferson, en un discurso proferido con fecha de ayer, que fue en el año pasado, el 6 de febrero del 2025, en el desayuno de la oración nacional y anual, el presidente Trump dijo expresamente, Veja, é muito recente. veamos, es muy reciente, Pode continuar. él dice que nosotros iremos a proteger a los cristianos en nuestras escuelas, en nuestro militarismo, en nuestro gobierno, en nuestros locales de trabajo, como se sabe o como Trump debería saber, en una carta que tiene fecha de 1 de enero de 1802 dirigida a la comunidad bautista de Danbury en Connecticut, Thomas Jefferson, y que aparte de ser político fue tercer presidente de los Estados Unidos de América, Pode continuar. era también un hombre profundamente religioso y enfatizó la necesidad de la necesidad de que sea erigida como un apoyo a la primera enmienda de la Constitución americana, a wall of separation, un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Pode continuar. Al exponer la razón de ser o de dar esa medida que fue adoptada por los padres fundadores de la joven República Americana, cuando la promulgación de los derechos, de la Declaración de Derechos, Thomas Jefferson presentó 3 objetivos fundamentales colocados por la separación entre el dominio secular o temporal en la cual actúa el Estado y la esfera espiritual o religiosa que se exime en el plano del foro íntimo de cada persona. En primer punto fue imponer neutralidad axiológica al Estado en materia confesional, para que de ese modo, como fundamento del dogma constitucional, la laicidad o laicidad estatal asegurar a todos los ciudadanos de la República, incluso a aquellos que componen grupos minoritarios, a la plena fricción de la libertad religiosa, que comprende tanto el derecho de profesar como también el derecho de no profesar determinada creencia religiosa. Então, o primeiro ponto que Thomas Jefferson previa é que quando um grupo religioso
domina, ele prevalece sobre os grupos religiosos menores. Entonces, el primer punto que Thomas Jefferson preveía era que cuando un grupo religioso prevalecía, él tenía dominio sobre los grupos minoritarios. E esses grupos minoritários eram perseguidos. Y esos grupos minoritarios entonces eran perseguidos. Eu te faço então uma pergunta. O povo de Deus sempre foi mais ou menos? Ahora yo te hago una Grupo pregunta. maior ou menor? ¿El pueblo de Dios siempre fue un grupo de mayor o menor? ¿Minoritario o mayoritario? Sempre foi menor, Siempre fue minoritario. porque a porta é estreita e poucos são os que entram por este caminho estreito. Porque la puerta es estrecha y pocos son los que entran por ese camino estrecho. Por isso a liberdade religiosa é tão importante. Por eso la libertad religiosa es tan importante. Não privilegiar nenhum grupo religioso. No privilegiar ningún grupo religioso. Por exemplo, no Brasil, nunca se fazem provas de concurso, provas de vestibular no dia da Páscoa, no dia do Natal. Por ejemplo, en Brasil no se hacen pruebas de concursos ni prueba vestibular en los días de Pascua o el día de Navidad. Porque a crença religiosa majoritária é a católica. Porque la creencia mayoritaria religiosa es la católica. Mas já houve dias de provas no Yom Kippur, o dia sagrado para os judeus, e no sábado, o dia sagrado também para nós. Pero ya hubo pruebas que se realizaron en el día sagrado de Yom Kippur, que era el día sagrado de los judíos, y también el sábado, que es un día sagrado para nosotros. Qual é o dever do Estado neste caso? ¿Cuál es el deber del Estado en este caso? Acomodar todas as crenças religiosas, possivelmente. Acomodar todas las creencias religiosas posiblemente. Respeitar a todas. Respetarlas a todas. Não privilegiando nenhuma. No privilegiando ninguna. Isso era essa neutralidade do Estado. Esa es la neutralidad del Estado, o era la neutralidad del Estado. O segundo ponto, pode ler. El segundo punto era proteger la libertad religiosa de todas las personas en general, impidiendo que el Estado manifestara indebidamente una preferencia en favor de cierto grupo confesional y viniera a perseguir, inhibir o constreñir o colocar en una situación embarazosa el ejercicio de aquellos que profesaran otra fe religiosa. Queridos, é muito importante nós entendermos o que é respeitar a liberdade religiosa do outro. Queridos, nosotros necesitamos entender mucho, o es importante entender lo que significa respetar la libertad religiosa del otro. Deus não usa a força para conquistar nenhum coração. Dios no usa la fuerza para conquistar ningún corazón. Por exemplo, Por ejemplo, as testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue, los testigos de Jehová no aceptan transfusión de sangre, mesmo se estiverem em risco de vida. aun cuando estuviesen al riesgo de su vida. Você e eu podemos achar algo absurdo, Nosotros lo podemos encontrar como algo absurdo, mas precisamos respeitar o direito que eles têm de escolher assim. mas necesitamos respetar el derecho de que ellos tienen de escoger así. Mesmo que podemos persuadir, conversar e dizer que não seja dessa forma. Aun cuando podamos persuadir y conversar de que no es de esa forma. Porque da mesma forma como nós podemos pensar sobre esse aspecto sobre eles podem pensar sobre nós quanto ao sábado. Porque de la misma forma en que nosotros pensamos en ese aspecto sobre ellos, ellos también pueden pensar en otro aspecto respecto a nosotros, como por ejemplo el sábado. Como você não trabalha no sábado, você vai perder esse emprego tão bom, deixar de sustentar a sua família por acreditar em um dia de guarda. Por tú guardar el sábado vas a perderte la posibilidad de sustentar a tu familia y de perder el empleo por guardar el sábado. Veja,
todos precisam ser resguardados pelo Estado nas suas crenças religiosas. Miremos, todos necesitan ser resguardados en sus creencias religiosas por el Estado. Isso é o que previa a cláusula, o objetivo de Thomas Jefferson. Eso es lo que prevía la cláusula o el objetivo número 2 de Thomas Jefferson. E o 3, pode ler. El objetivo 3 dice frustrar cualquier intento de control del aparato del Estado por grupos religiosos, notablemente por grupos fundamentalistas, objetando de ese modo la ilegítima apropiación religiosa del Estado y de sus instituciones, inviabilizando así el surgimiento de los estados confesionales o, lo que es peor, la formación de estados con un perfil teocrático. Por que a formação de um Estado teocrático é perigoso, é tão ruim? ¿Por qué la formación de un estado teocrático es tan peligroso y es tan malo? Porque encontra a força da crença religiosa o poder do braço civil. Porque se encuentra en el poder de la fuerza religiosa con el poder del brazo civil. Então, todas as vontades desse governante se tornam possíveis de executar. Entonces todas las decisiones de ese gobernante se tornan posibles de ejecutarse. Porque há uma mistura entre o elemento crença religiosa com o poder civil. Porque hay una mezcla entre el elemento creencia religiosa y poder civil. Em janeiro desse ano foi criado um documento do Heritage Foundation, En enero de este año se creó un documento de Heritage Foundation em que se buscava a defesa da família. en que se buscaba la defensa de la familia. E um ponto da defesa familiar era para que houvesse um dia de descanso, e esse dia de descanso deveria ser o domingo. Y un punto de la defensa familiar es que apoyaba un día de descanso y este día de descanso era el domingo. Um caso muito interessante também foi o caso de Prejean Boller, em fevereiro deste ano. Un caso también bastante interesante fue el caso de Carrie Prejean Boller en febrero de este año. Ela era uma empregada do governo americano Ella era una empleada del gobierno americano em que tratava sobre a liberdade religiosa. que trataba sobre la libertad religiosa. Só que esse governo atual do Trump é muito pró-Israel e contra a Palestina. Porque este gobierno actual de Trump es muy pro-Israel y contra Palestina. E ela, como uma representante do governo americano, foi em determinada reunião e começou a defender a Palestina. Y ella, como defensora de la libertad religiosa, fue en una cierta reunión y fue a defender a Palestina. E por causa dessa defesa, ela foi demitida do seu cargo. Y por causa de esa defensa, ella fue derribada o demitida de su cargo. Então ela disse: Entonces ella dijo, discordar dos políticos de um governo não é desequilíbrio. discordar de las políticas de un gobierno no es desequilibrio, É um direito constitucional. es un derecho constitucional y para mí una cuestión de conciencia católica, añadió. Exatamente. Então, nesse momento em que ela é demitida, ela disse: mas eu estava indo defender a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, e eu não poderia defender a minha? Entonces ella en ese momento cuando fue a defender, dijo, yo fui a defender la libertad religiosa y entonces no pude defender la mía. Porque há um interesse superior, há um privilégio de uma determinada crença religiosa em detrimento das outras. Porque hay un interés superior, un privilegio a una determinada creencia religiosa en detrimento de las otras. Perceba o panorama da liberdade religiosa. Vamos al panorama de la libertad religiosa. Nós precisamos estar atentos à defesa
da liberdade de consciência. Nosotros necesitamos estar atentos en la defensa de la libertad de conciencia. A liberdade de consciência não é só sobre a guarda do sábado. La libertad de conciencia no se trata solo sobre la guardar el sábado. É a possibilidade de sentarmos na nossa própria igreja, talvez, e dialogarmos sobre assuntos talvez polêmicos. Es sentarnos en nuestra propia iglesia, tal vez, y dialogar sobre asuntos que quizás pueden ser polémicos. E sabermos respeitar uns aos outros na liberdade que temos para expressar a nossa consciência. Y saber respetarnos los unos a los otros, reconociendo que cada uno tiene derecho a expresar en su libre conciencia. Quantos durante a pandemia não queriam receber a vacinação? ¿Cuántos durante la pandemia no quisieron recibir la vacuna? E elas precisavam ter sido respeitadas Y ellas necesitaban haber sido respetadas pelo seu direito de consciência. por su derecho de conciencia. Assim como em muitos outros pontos, nós precisamos aprender a respeitar e ser respeitados nas nossas liberdades. Así como en otros puntos, nosotros necesitamos respetar y ser respetados en nuestras libertades. Isso é um princípio básico do reino de Deus. Y eso es un principio básico del reino de Dios. Só o amor desperta o amor. Solo el amor despierta el amor. Deus não levará ninguém para o céu baseado na força. Dios no llevará a ninguno para el cielo basado en la fuerza. Ele te ama Él te ama. e o amor de Cristo constrange o nosso coração. Y el amor de Cristo conmueve nuestro corazón. E Satanás odeia esse princípio. Y Satanás odia ese principio. Por isso ele quer unir a igreja e o Estado para perseguir o povo de Deus. Por eso Él quiere unir la iglesia y el Estado para perseguir al pueblo de Dios. O primeiro aspecto é unir igreja e Estado. O segundo, criar uma lei dominical. El primer aspecto es unir la iglesia y el Estado. Y el segundo aspecto, crear una ley dominical. E depois de criar uma lei dominical, perseguir aqueles que a desobedecerem. Y después de crear la ley dominical, perseguir a aquellos que la desobedecen. Nós precisamos nos preparar, Nosotros necesitamos prepararnos, mas agir hoje. pero actuar hoy, Estudar sobre o assunto da liberdade religiosa. estudiar sobre el asunto de la libertad religiosa, Estudar nas nossas igrejas, estudiarlo en nuestras iglesias, nos nossos pequenos grupos, en nuestros grupos pequeños, nos nossos encontros de jovens, en nuestros encuentros de jóvenes, em todos os lugares aonde formos, en todos los lugares a donde vayamos, trazermos este tema para debate, traer este tema para debatirlo, para um bom debate, para un buen debate, conversarmos e nos aprofundarmos sobre ele, conversar y profundizar sobre él, escrevermos sobre esse assunto, escribir sobre ese asunto, orarmos na igreja sobre liberdade, orar en nuestra iglesia sobre libertad, liberdade religiosa de consciência, libertad religiosa de conciencia, ensinarmos às crianças desde cedo a importância da liberdade. enseñar a los niños desde temprano, desde pequeños, la importancia de la libertad. Nós precisamos ser mais claros quanto a esse assunto, a importância dos temas proféticos em relação à liberdade. Necesitamos ser más claros en este asunto, la importancia de la libertad de los eventos finales sobre este asunto. Alguns conselhos finais para nós quanto à liberdade religiosa. Algunos consejos finales para nosotros en cuanto a libertad religiosa. Ore pelas autoridades. Ore por las autoridades, Mesmo que você não concorde com elas. aun cuando usted no concuerde con ellas. Ore pelos seus governantes. Ora por sus gobernantes, por tus Para gobernantes, que Deus continue conduzindo tudo para o bem do seu reino. para que Dios continúe conduciendo todo para el bien de su reino.
Seja grato pela liberdade religiosa que você ainda tem. Sea agradecido por la libertad religiosa que aún usted tiene. Obedeça às autoridades terrestres apenas na sua legítima esfera. Obedezca a las autoridades terrenales solamente en su legítima esfera. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam diante da estátua. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron frente a la estatua. Era um decreto legal. Era un decreto legal. Esther foi Esther perante Assuero, mesmo que era contra a lei. fue delante de Asuero, aun cuando era contrario a la ley. As parteiras no Egito não mataram os bebezinhos. Las parteras en Egipto no mataron a los bebés. Os magos não revelaram a localização de Jesus, Los magos no revelaron la localización de Jesús, mesmo que Herodes havia pedido. aun cuando Herodes se lo había pedido. Testemunhe das verdades eternas. De testimonio de las verdades eternas. Não deixe de falar das coisas que você tem visto e ouvido de Deus. No deje de hablar de las cosas que usted ha visto y ha oído de Dios. As pessoas estão necessitando de Jesus, queridos. Las personas están necesitando de Jesús, queridos. Elas precisam do seu testemunho. Ellas precisan de tu testimonio. Elas precisam do seu abraço, Ellas precisan de tu abrazo, do seu ensino. de tu enseñanza. Ajude as pessoas a conhecerem as verdades para esse tempo. Ayuda a las personas a conocer las verdades para este tiempo. Não tenha vergonha de dizer em quem você tem crido. No tengas vergüenza de decir en quién has creído. Quando os discípulos eram perseguidos e apanhavam, eram presos, eles não deixavam, quando soltos, de voltar a falar, imediatamente voltavam. Ellos, cuando los discípulos eran perseguidos, ellos continuaban y continuaban, aún cuando iban de algún otro lugar, no dejaban de hablar a los demás lo que ellos habían vivido. Seja fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. Sé fiel hasta la muerte y vas a recibir la corona de la vida. Nesse mundo tereis aflições, mas Jesus venceu o mundo. En este mundo tendrás aflicciones, pero Jesús venció al mundo. Nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos hacer contra la verdad, sino por la verdad. E no final dos dias nós receberemos a nossa herança. Y en el final de los días nosotros recibiremos nuestra herencia. Gostaria de terminar com uma história. Me gustaría terminar con una historia. Muitas pessoas morreram por Jesus até aqui. Muchas personas murieron por Jesús hasta aquí. A verdade que nós carregamos hoje veio cheia de sangue do La nosso verdad, Salvador la verdad que nosotros cargamos hoy vino llena de sangre de nuestro Salvador e também de muitas vidas fiéis. y también de muchas vidas fieles. Uma dessas era Filipa de Lyon. Una de ellas era Filipa de León. Ela era uma jovem Ella era una joven que tinha um filhinho. que tenía un hijito, Era casada era casada e um dia se tornou protestante, num tempo onde não podia ser protestante. un día ella se tornó protestante en un tiempo donde ella no podía Ser protestante. ser protestante. E o pai dela falou com ela: filha, volte para a Igreja Católica. Y el papá de ella habló con ella y le dijo, hija, por favor, vuelve para la Iglesia Católica. Você precisa voltar, senão você vai morrer. Tú necesitas volver, si no vas a morir. E ela então olha para um vaso de barro Y ella entonces mira para un vaso de barro e diz assim: pai, o que é isto daqui? y le dijo, padre, ¿qué es eso de ahí? E ele então diz: um vaso? Y él dijo entonces un vaso. Da mesma forma que isto é um vaso, eu sou protestante. De la misma forma en que eso es un vaso, yo soy protestante. Não tem como mudar. No tienes cómo mudarme. E depois de algum tempo ela foi presa.
y después de un tiempo ya fue presa. E no dia da sua execução, da sua pena de morte, Y en el día de su ejecución de la pena de muerte, ela colocou o vestido mais bonito, ella se colocó el vestido más bonito, como se estivesse indo para uma festa de casamento. como si estuviera yendo para una fiesta de matrimonio. E ela foi cantando. Y ella fue cantando. E o soldado disse a ela: se você não parar de cantar, eu vou cortar a sua língua. Y el soldado le dijo, si tú no paras de cantar, voy a cortarte la lengua. E ela disse: eu não posso parar porque eu tenho que louvar o meu Salvador. Y ella dijo, yo no puedo parar porque tengo que alabar a mi Salvador. E o soldado então cortou a sua língua. Y el soldado entonces cortó su lengua. E ela foi queimada, Y ella fue quemada, sem língua, sin lengua, por amor a Jesus. por amor a Jesús. O que você tem entregado por amor a Jesus? ¿Qué has entregado tú por amor a Jesús? O que você tem renunciado por amor a Jesus? ¿Qué tú has renunciado por amor a Jesús? Tem renunciado seus planos pessoais, ¿Has renunciado a tus planes personales, suas vontades carnais, tus inclinaciones carnales, o que gostas de comer, lo que te gusta comer, o que gosta de beber, lo que te gusta beber, o que gosta de vestir, lo que gustas de vestir, o que gostas de assistir? lo que gustas de ver? Nós precisamos entregar tudo a Jesus Nosotros necesitamos entregar todo a Jesús e deixar para trás aquilo que não pertence a Ele. y dejar atrás todo aquello que no pertenece a Él. Queridos, Queridos, Jesus está voltando. Jesús está regresando. E qual será a sua e a minha decisão? ¿Y cuál será tu decisión y la mía? Precisamos erguer o baluarte da verdade, Necesitamos levantar el baluarte de la verdad, assim como tantas pessoas levantaram no passado. así como muchas personas lo levantaron en el pasado. Precisamos de um reavivamento e reforma. Necesitamos de un revivimiento y una reforma, Mudança completa una mudanza completa, para que o Espírito Santo nos use nesse tempo final. para que el Espíritu Santo nos use en este tiempo final. Temos de orar mais, Tenemos que orar más, abrir o coração a Deus como um amigo, abrir el corazón a Dios como un amigo, estudar a sua palavra profundamente, estudiar su palabra profundamente, não permitir que as distrações da vida nos tirem o foco de Cristo. no permitir que las distracciones de la vida nos quiten el foco de Jesús. Eu digo que o que eu mais quero é no final dos dias, quando Jesus Cristo voltar, Yo digo que lo que más quiero en el final de los días, cuando Cristo vuelva, que Ele me diga, servo bom e fiel, que Él me diga, siervo bueno y fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre o muito te colocarei. sobre mucho te pondré. Já imaginou você abraçar a Cristo, ¿Ya imaginaste el abrazar a Jesús, o seu Salvador, tu Salvador, aquele que te ama tanto, aquel que te ama tanto, que te salvou, que te que salvó, morreu por você que murió por ti e que deseja te levar para a eternidade? y que desea llevarte para la eternidad? Nada nesse mundo compensa a eternidade. Nada en este mundo compensa la eternidad. Gostaria de orar nesse momento. Me gustaría orar en este momento. Senhor nosso Deus, Señor nuestro Dios, nos ajude a defender a liberdade. por favor, ayúdanos a defender la libertad. A liberdade religiosa que nos foi comprada na cruz. La libertad religiosa que nos fue comprada en la cruz. Obrigado pelo nosso Salvador, Gracias por nuestro Salvador, que nos ama tanto. que nos ama tanto. Abençoe, Senhor, cada Bendíganos, de Señor, nós. a cada uno de nosotros. Nós temos lutas, Tenemos luchas, nós temos provas, tenemos pruebas,
mas o Senhor é conosco. mas el Señor es con nosotros. Já estamos no fim. Ya estamos en el fin. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Ya oímos los pasos de un Dios que se acerca. Obrigado, Pai, por esta promessa. Gracias, Señor, por esta promesa. Abençoe, Senhor, os desabrigados, Ay, bendiga, Señor, a los que no tienen abrigo, os que sofreram com terremotos. los que sufrieron con los terremotos. Ó Senhor, Oh, estamos Señor, num vale de lágrimas. están en un de lágrimas. Precisamos do Senhor. Necesitamos del Señor. Nos ajude a perseverar até o fim, Ayúdanos a perseverar hasta el fin, a proclamar a tua palavra a proclamar tu palabra com o poder do Espírito Santo, con el poder del Espíritu Santo. conhecer as profecias, Conocer las profecías ter tempo para viver na tua presença. y tener tiempo para vivir en tu presencia. Por favor, meu Deus, Por favor, mi Dios, perdoe os nossos pecados, perdona nuestros pecados, nossas falhas contra ti e contra o nosso próximo. nuestras fallas contra ti y contra nuestro prójimo. Nos ajude a amar os nossos inimigos, Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, a perdoar a quem nos persegue, a perdonar a quien nos persigue, a revelar o caráter de Cristo. a revelar el carácter de Cristo. Nós suplicamos em nome de Jesus. Te suplicamos en nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Que Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui. Que Dios les bendiga a ustedes. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, amigo, no sé si usted tiene tiempo para algunas preguntas. Tenho sim. Bueno, amigos, damos gracias a nuestro amigo Leo por esta maravillosa presentación de parte de Dios, sin duda, para estos tiempos que estamos viviendo. Abrimos el espacio rápidamente por factor tiempo. Si alguno tiene una pregunta, por favor la deje en el chat o levante su manito, abra su micrófono y hágala para que entonces Leo nos pueda responder, ¿sí? Allí, Reinier Porras, adelante, hermano. Dios le bendiga, hermanos. La pregunta mía era en cuanto a si hay la disponibilidad del libro de Uriah Smith, de La grandeza de las naciones, creo que es en español. Ok, tendría que buscarlo. Amigo, si, Leo, se você, por favor, pode me passar o nome do livro de Uriah Smith para eu procurar em espanhol e passar para o irmão. Ok. Vou passar para você depois. Vamos a gestionar allí si lo podemos conseguir, hermano. No sé si usted está en el grupo de YC, en el club de lectura y en el club de la comunidad. Por allí, si lo conseguimos, lo compartimos por allí. Por aquí Isabel colocó, excelente seminario, bendiciones, Leo, Dios te guarde. ¿Alguna otra pregunta? Todo quedó claro aparentemente. ¿Alguna otra pregunta más? Vamos a dar chancecito por allí, si alguien desea hacer un comentario incluso, no precisamente tiene que ser una pregunta, algún comentario, ¿qué le pareció el seminario? Puede levantar su mano también y abrir su microfonito y poder comentar. Adelante, hermano Reiner, nuevamente. Estaba recordando la pregunta, era en cuanto a lo que se está manifestando ahorita en el informe de los Estados Unidos en cuanto a la unión de entre la Iglesia y Estados, y que ellos ahorita están diciendo que en realidad la Constitución no habla de separación entre Iglesia y Estado. Muchos conservadores están argumentando sobre eso, incluso Bercaso, representante también allí, que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, ¿cómo responder ante ese argumento?
Entendeu, amigo? A pergunta dele. Não, pode traduzir. Ele falava sobre a questão de um informe da liberdade religiosa que ocorreu no dia 26 de junho, onde falava sobre que na Constituição realmente não aparece a palavra muro de separação. Então, como a gente vai responder sobre o muro de separação se a Constituição de fato não fala sobre isso? A emenda dos Estados Unidos, Johnson, né, ela fala sobre essa separação, que o elemento religioso não seja pré-requisito para os cargos públicos. Quando nós... Pode ir respondendo. En la enmienda Johnson se dice claramente que no debe haber o que el elemento religioso no debe constituirse un requisito para la elección de los cargos públicos. E nesse sentido, temas de fé não deveriam ser base na política dos Estados Unidos. En ese sentido, temas de fe no deberían ser base en la política de los Estados Unidos. Sempre ficava muito claro, sempre foi muito claro, que igreja e Estado não deveriam se misturar. Siempre fue claro, la iglesia y el Estado no deben mezclarse, Porque toda vez que se unem, porque todas las veces que se unen, o resultado é perseguição. el resultado es persecución Em todos os momentos da história. en todos los momentos de la historia. Nunca houve um momento diferente. Nunca hubo un momento diferente. Se unia igreja e Estado, resultado era perseguição. Unir la iglesia y el Estado, el resultado era persecución. Então, esse é o ponto que nós temos que enfatizar. Entonces, ese es el punto que nosotros necesitamos enfatizar. Separação. Preparación. O Estado é laico, El Estado es laico, preserva a crença de todas as pessoas. es decir, que preserva la creencia de todas las personas. É isso. Es eso. Hermano Reiner, de todas maneras, le voy a compartir allí por el chat un análisis que hizo Esteban Beckford sobre este tema, que ahí lo explica de una manera bien detallada también. Da las mismas declaraciones que dio Leo, pero allí pueden verlo un poco más a profundidad este asunto. Por allí vi que alguien levantó la mano. ¿Quién fue la otra persona? Victoria, adelante Victoria. No es Victoria, es la mamá de Victoria. Ajá, bueno, adelante mamá de Victoria. La mamá es Darling Lozano. Hermana Darling. Sí. Adelante. Yo quiero darle un saludo muy especial al hermano Leonardo. No. Dígale en portugués. Y estoy muy feliz de lo que él expuso allí. Y yo lo conozco a él personalmente, es una persona muy especial que Dios ha capacitado grandemente. Y bueno, y que también Dios quiere que nosotros también seamos capacitados, aunque no seamos abogados ni nada por el estilo, pero Dios nos está llamando a tener esa actitud, a cultivar esa actitud de investigar, de seguir. Yo estoy siguiendo bien de cerca las noticias del nacionalismo cristiano, estoy siguiendo bien de cerca, y estoy viendo con mucha, con mucha preocupación, ¿no? Eso, y también lo del Papa, los últimos encuentros ecuménicos que ha tenido el Papa. Esta semana pasada fueron las últimas noticias que vi. Pues tenemos que estar alertas y sobre todo que Dios nos prepare. Y muy agradecida con el hermano Leonardo, que el Señor le siga bendiciendo. Amém. Bom, Darling, que deu para participar. Deus abençoe você, a vitória sempre, tá? Amén, amén. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, Tem uma entonces- pergunta no chat. Voy a ver aquí donde fala. ¿Qué características
E quais características deveria ter a igreja do tempo do fim para ser perseguida? Pregar a verdade. Predicar la verdad, esa es la única característica. Enquanto não pregarmos a verdade completa, não seremos perseguidos. Mientras no prediquemos la verdad completa, no vamos a ser perseguidos. E a verdade completa é a vida transformada. Y la verdad completa es una vida transformada. É o caráter de Cristo revelado. Es el carácter de Cristo revelado. E as palavras da profecia ensinando aos outros. Y las palabras de la profecía enseñadas a los otros. Esas son las características. Quando nós pregarmos Cuando predicamos totalmente, então seremos perseguidos. entonces seremos Haja um perseguidos. reavivamento na igreja e as fogueiras da perseguição se acenderão novamente. Que haya un revivimiento en la iglesia y las hogueras se encenderán nuevamente. Las hogueras de persecución se encenderán nuevamente. Mas não temas, Pero no temas, Deus está conosco Dios está con nosotros e Ele nos protegerá y Él nos protegerá para o bem do seu nome para el bien de su nombre e também do seu povo. y también de su pueblo. Amén. Não Adelante. tenha. No tengas miedo. Amén. Tenemos otra pregunta por allí, o bueno, un comentario, no sé, la hermana Vilma puede como abrir su micrófono, hermana. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Mira, estoy bien contenta, muy contenta, súper contenta con este seminario. Amén. Un abrazo para el hermano Leo, ¿no? Su nombre. Leonardo. Que el Señor te bendiga en gran manera. Me fascinó lo centrado, lo objetivo, lo equilibrado de esta exposición, de Amén. la actitud del cristiano. Amén. Comenzaste y hasta el final, esa es la actitud del cristiano. Nosotros muchas veces, no sé por qué se quiere hacer como centrarnos como el alarde, pues, el alerta, perdón, la ley viene y ya está aquí, cuando nuestra actitud cada día debe ser prepararnos más en nuestra relación con Jesús, porque el mismo Jesús dijo que será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Entonces nosotros, nuestra actitud debe ser es cada día enamorarnos más con Jesús, ser esa unión con Jesús estrecha, esa complicidad con Jesús que nos lleva a hablarle a otros de su amor. Y ya vendrán, cuando vengan estas leyes, cuando sucedan estas cosas, pues si el Señor nos tiene con vida para ese momento, como dice el hermano, podremos con Él enfrentar todo esto que ha de venir. Pero nuestra actitud hoy es el amor a todos por igual para poder predicar el mensaje de salvación, no haciendo ni clasistas ni selectivos para un partido y otro, sino que a todos tenemos que nuestro objetivo es presentar a Jesús. Y para presentar a Jesús, yo tengo que amar a Jesús. Y nuestro interés diario es cada día caminar y amar a Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Leo. Y gracias tú, Alejandro, siempre por tu interés en traer estos seminarios tan maravillosos. Que el Señor los Amén. bendiga a todos. Amén, amén. Deus te bendiga, irmã. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Algún comentario más? Para entonces dar por finalizada esta reunión. ¿No? ¿Sí? Bueno, por ahora no hay ninguna, así que, meu amigo, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade e pelo privilégio de ter você aqui, por esse seminário tão bom que você deu. E oramos para que o Senhor possa te abençoar cada dia ali no teu ministério, no ministério que o Senhor tem dado para você. Aqui tem uma pergunta, uma mão levantada. David, adelante, amigo. Breve, entonces, para finalizar contigo. Adelante, David.
Eu espero vocês aqui no nosso projeto missionário. Quem Amén. quiser ser missionário, venha ser missionário. Aqui no Brasil. Leo los invita a ustedes también para que sean misioneros y él los espera ya en su proyecto, en su ministerio, para que se preparen como misioneros. Tengo yo esa deuda pendiente de ir allá a Goiás. Eu espero. Amén, amén. David, amigo, no te estamos escuchando. No sé si tienes problemas con tu micrófono, pero lo tienes encendido, pero no te oímos. Ok, sí, Ahora sí, ahora sí. de hecho, saludos para todos. Sí, buen espacio, la verdad. Sí, bueno, estaba hablando portugués, entiendo. Vieras que sí, he estado pues ya en otra cosa escuchando y ya algunas palabras ya algo le entiendo. Pero sí, lo de misionero me encanta, la verdad que como tal, cuando es de regalar libros o revistas, bueno, cuando puedo, ¿verdad? Yo soy el primero, la verdad me encanta hablar con las personas y sobre todo esa presentación que uno les hace, ¿verdad? Más o menos como un resumen de lo que va a dar, entonces la verdad que se me da, bueno, hago lo mejor que puedo, para eso trato pues de ir practicando, ¿no? Buen mensaje, la verdad presente, y es importante que estas cosas se hablen. Sí, estaré pendiente, ¿verdad? De la grabación como tal, porque Amén. no siempre se puede captar todo de una, y bueno, en mi caso siempre pues, me ayuda a escuchar varias veces algo cuando incluso habla verdades muy una tras otra, entonces Exactamente. siempre pasa, ¿verdad? Que uno escucha algo una y otra vez, entonces eso no lo había escuchado, ahora me queda más claro. Entonces, no agradecerles por todos estos espacios que nos aporta ahora a todos. Y nada, ojalá sigan en eso, y siempre hay personas y gracias por la invitación como tal, la verdad que sí, se me grande porque sí hay personas que también les encanta, ¿verdad? Esto de hacer misión. Saludos, Amén, bendiciones. amén. Amém, amém. Graças a Deus pelo comentário. Amigo, ele falava que ainda quando ele não tem a preparação de missionário, ele faz tudo o que é possível para ele na parte missionária, entregar livros, alguma coisa. E ele espera algum dia ter essa preparação também para seguir fazendo a obra de Deus. Pode vir para o Brasil. Él te dice que puedes ir a Brasil. Por allí la hermana Vilma comenta que cuando vienen a Venezuela, hermana, hay planes allí, estamos orando. É só o Alejandro me convidar. Sí, ya estamos esperando que, bueno, el Señor conduzca todo conforme a su voluntad. La hermana Miguela coloca, irmão Leo, eu te faço um convite para que você venha a Paraguai. Oh, Jatitai, zona Itapuã. vamos orar. Se Deus abrir as portas. Amén. Y él dice que vamos a orar y si Dios abre las puertas, pues allá tendrá. Le estoy compartiendo por el chat. É um prazer. Eu gosto de viajar. Quero conhecer os irmãos e mais pessoas. Él le encanta viajar y conocer los hermanos y más personas. Allí le estoy compartiendo el nombre del proyecto del hermano en Instagram para que lo puedan seguir allí, puedan enterarse de todo lo que ellos hacen allá en su ministerio. Eu vou também deixar o meu contato, se alguém quiser entrar em contato comigo com alguma dúvida. Excelente. 55, ¿no? Le voy a colocar su contacto por si alguien tiene alguna duda, puede comunicarse con él. Algum interesse, Algún sobre interés, a algo missão. sobre el asunto, sobre la misión, pueden escribirle. Ahí le dejo su contacto. Foi um prazer conhecer vocês e que Deus reconocerlo. conduzca cada um. Y que Dios nos conduzca a cada uno. Bueno, mis queridos amigos, ya algunos se salieron antes de tiempo, siempre ocurre antes de tiempo que finalicemos, algunos se salen de la reunión, no esperan hasta el final la bendición, pero les invito como de costumbre a los que puedan abrir nuestras camaritas para tomarnos una foto, luego hacemos una oración y finalizamos con una música que es oportuna para este tiempo
que estamos viviendo y de los acontecimientos y el estudio que hicimos hoy. Así que los que pueden abrir sus camaritas para entonces tomar una foto y de guardar el recuerdito de esta querida reunión. Allí vamos a tomar una fotito. Voy, 1, 2, 3. Nuevamente voy con otra allí. 1, 2, 3. Perfecto. Ay, por allí vi que la hermana Suheidi levantó la mano. Hermana, sea breve, por favor. Para entonces finalizar. Adelante, hermana Suheidi. Hermana Suheidi, creo que se desconectó la hermana Suheidi. Uy, justamente. Bueno, mis amigos, yo voy a aprovechar también y voy a dejar mi número de teléfono por si algunos no está en el club de lectura de GYC Venezuela y no está en la comunidad de GYC Venezuela, para que pueda estar informado del próximo seminario que va a ser dentro de 15 días. Les recordamos que estamos desarrollando la línea de seminarios de eventos finales, ¿sí? Y iniciamos hoy con este seminario del movimiento de las leyes dominicales, pero vamos a continuar con esta serie de seminarios el próximo domingo, perdón, dentro de 15 días. Esperamos allí hacer las gestiones necesarias para reunirnos. Como de costumbre, se le va a pasar la publicidad con anticipación para que usted pueda conocer la publicidad y también invitar a otros, ¿no? Le agradecemos si compartan la información para que muchas personas puedan unirse. Allí estoy dejando mi contacto para el que desee comunicarse, estar informado, incluso ser agregado al club de lectura. Entonces, bueno, vamos a finalizar con una oración y les dejamos la música allí para que reflexionemos en esta poderosa letra. Oremos. Querido Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, porque tenemos la oportunidad de reunirnos libremente aún a la distancia. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio sagrado de ser libres en nuestras conciencias y tener el derecho de adorarte y servirte como nuestra conciencia lo indique. Señor, oramos para que por favor nos habilites, nos capacites, nos instruyas por medio de tu palabra para no quedarnos quietos ante la inminente batalla que nos espera, sino a trabajar con fe y acción, a orar y a accionar, a hacer la parte que nos corresponde, Señor, y a defender con la pluma, el voto, con un estado de WhatsApp, con una publicidad en Instagram, nuestro derecho de servirte en libertad, aunque sabemos de que esto, Señor, va a ser coartado, pero por favor, Señor, concédenos tiempo de gracia para prepararnos, recibir tu Santo Espíritu y dar el fuerte pregón. Quiero pedirte, Señor, por Leonardo, que lo puedas bendecir en su ministerio, en la preparación de jóvenes para este tiempo, Señor, y a cada uno de nosotros, indícanos cuál es el deber que tenemos que hacer en este tiempo. Gracias por escucharnos, gracias por este espacio, Señor. En nombre de Jesús, amén.